Ya en el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 43, en su versículo 1. Este versículo hoy va a ser el principal de nuestra meditación. Amén, aleluya. Amén. ¿Ya lo tenemos la mayoría? Amén. Dice Isaías capítulo 43, versículo 1. Dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse un nombre, mío eres tú. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque hasta hoy tú has sido nuestro ayudador. Tú has sido, Señor, el que nos fortalece. Tú has sido el que esté siempre a nuestro lado. Gracias, Señor. Gracias te damos por todo y cada una de las bendiciones que tenemos, que podemos estar en este lugar adorándote, bendiciéndote, dándote a ti, Señor, la alabanza que solamente tú mereces. Gracias, pedimos que tú nos ayudes a poder escuchar tu palabra y que cada uno de nosotros escuchemos tu voz, que escuchemos, Señor, el consejo que tienes para nosotros, el camino por donde nosotros debemos de ir. Gracias, Padre. Te damos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Puede tomar su asiento y antes que nada quiero darle gracias a nuestro Dios porque me da la bendición de poder compartir su palabra. Y no es porque los que estemos aquí sepamos más o tengamos mucho más de Dios, no, simplemente es porque pues conforme el tiempo hemos entendido algunas cosas y que Dios nos da esa oportunidad de poder compartir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, como ya hemos venido viendo relatos bíblicos, relatos no son los más importantes, pero sí que hasta la fecha han sido, pues digamos que famosos. Y los que hemos visto, ¿cuántos han sido? Dos. ¿Han sido cuál hemos visto? La primera vimos la creación, vimos cómo fue la creación del mundo en Génesis, y el segundo fue el diluvio, el arca de Noé, exactamente. Les digo, no es porque sean los más importantes, sino porque hay unos que han sido hasta la fecha más llamados, incluso hasta más compartidos entre los niños. Así es que hoy vamos a tener otra clase, y esta va a ser, ¿cuál será esta vez? Vamos a ver en esta ocasión, rescatados por el horno de fuego. Amén. Amén. Y bueno, quise empezar con este versículo que dice así: ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Ahí podremos ponerle nuestro nombre, su nombre. Yo en mi caso, oh Isaías, póngale su nombre usted ahí. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh. A ver, todos a la de tres vamos a leer este versículo, pero ahí va a poner su nombre. Cada quien va a decir su nombre, ¿ok? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Ahora sí, así dice Jehová, creador tuyo, oh Isaí, formador tuyo, otra vez su nombre, oh Isaí. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Debemos de entender que Dios está al pendiente de cada uno de sus hijos. No, a él nada se le escapó, nadie nació por sorpresa, e incluso nuestro nombre que hoy tenemos tampoco es una sorpresa para Dios. Podemos pensar, no, pues es que a mí me pusieron un nombre que no me gusta. Pero hermano, hermana, cada uno de nuestros nombres, Dios lo escogió para algo y por algo. Aunque dijéramos, no, es que mi nombre lo escogieron del calendario, aún ahí Dios tenía control de usted y de mí. Y entonces es lo que nos dice aquí: no temas,
porque yo te redimí, te puse tu nombre. Pero él, fíjese lo que dice, hermano: mío eres tú. Hermanos, pese a todos los problemas, a las situaciones difíciles, o que todo se ve oscuro, todo se ve negro, Dios dice: mío eres tú. Amén. Y por eso debemos estar sumamente agradecidos con Dios, porque somos importantes para Dios, somos importantes, somos de Él. Pero aquí es donde nosotros decidimos si queremos pertenecerle o no. No tiene mucho, un año tal vez, no, ya tiene más, unos 3 años. Yo compré una perrita, una husky, y estaba bonita, y cuando la fuimos a ver, mi esposa se enamoraba de la perrita. Cómpramela, ya se la compré, la tuvimos, la alimentamos, procurábamos tratarla bien, pero esa perrita, ay Dios, de hecho, pues a Abner le gustan los animales, jugaba con ella, bueno, abríamos el portón y se echaba a correr, y para alcanzarla, bueno, pues varias veces, muchas veces, pues ahí fuimos corriendo por ella, y otra vez, nunca le faltaba comida, tenía su casa, le dábamos todo, tenía un patio grande donde correr, y la pared, abríamos la puerta y se iba, hasta que llegó un día y dije: ya no vamos a ir por ella, ya no. O sea, le estamos dando todo lo necesario y no quiere, prefiere allá, pues que se quede ahí. Hermanos, así nosotros, Dios nos rodea, nos da, nos cuida. Hay aflicciones, pues tal vez sí, pero somos de Él. Amén. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Nos va a abrir la puerta y corre, vámonos de aquí. Eso ya depende de nosotros. Amén. Amén. Pues bueno, bien, yo quiero hablarles, ahora sí vamos a pasar al mensaje. El relato bíblico que hoy vamos a leer es en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, en el título que arriba dice: rescatados del horno de fuego. Así se llama este título de este capítulo: rescatados del horno de fuego. Y bien, vamos a leer el capítulo 1 y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Pues bien, aquí aparece un personaje. ¿Quién es? El rey Nabucodonosor. Bueno, ¿y quién era este rey Nabucodonosor? ¿Por qué la Biblia habla del rey Nabucodonosor? Bueno, en la antigüedad había un reino que se llamaba, era un imperio, era el imperio sirio. Era el imperio sirio, pero el rey Nabopolassar, que era el papá de Nabucodonosor, empezó a hacer estrategias militares y empezó a Babilonia, el rey de, Nabopolassar era el rey de Babilonia, y empezó a luchar por su reino, hasta que llegó el punto que llevó a Babilonia a empezar a separarse del rey de Asiria. Entonces el imperio sirio se extendía en aquel tiempo, los reinos conocidos, ellos gobernaban, pero los babilonios empezaron a separarse gracias a este rey Nabopolassar. Entonces fueron conquistando hasta que derrotaron al imperio asirio. Y este Nabopolassar tuvo un hijo y se llamó Nabucodonosor. El nombre original está más chistoso todavía, es Nabucodonosor. Nada más que yo las traducciones no sé por qué, pero ahorita para que lo podamos decir, pues ni tan fácil, ¿verdad?
Nabucodonosor. Me parece trabalenguas. Pero bueno, tuvo un hijo, pero este hijo destacó, su hijo destacó en todas las operaciones militares. Nabucodonosor era estudiado. Como hijo de rey, empezó a estudiar y estudió muchas cosas, y entre ellos destacó en las operaciones militares. Cuando murió su papá Nabucodonosor fue el que quedó en el reino y empezó a gobernar todo, ahora sí, todas las tierras conocidas, todos los países conocidos. Pero Nabucodonosor era muy inteligente, muy inteligente, sabía de operaciones militares. Para que él pudiera conquistar tanto arriba a Siria como abajo en el sur Egipto, tenía que pasar por Israel. Israel era un punto estratégico. Él podía establecer un lugar ahí y de ahí conquistar hacia arriba Siria y hacia abajo Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue y trató de conquistar Israel. Entonces, pero Israel pues tenía también su ejército, tenía también sus murallas, estaba fortalecido, pero dijo Nabucodonosor: si yo voy a Israel y pierdo muchos soldados, pierdo recursos, cuando yo peleé contra Egipto o contra Siria, pues voy a perder. Entonces lo que hizo Nabucodonosor fue rodear Israel. Y estuvo rodeado por Israel cerca de 1 año y medio. Les quitó el agua, los encerró allí. Pues por supuesto nadie podía salir al campo, nadie podía salir a cuidar sus animales, a hacer negocios. Los encerró en la ciudad. Y le dijo a su general Nebuzaradán, le dijo: quédense alrededor, ahí quédense, no vamos a hacer nada, no vamos a atacar. Y díganles, si se rinden, no les voy a hacer nada, simplemente los voy a llevar a Babilonia. Pero Israel, esa es otra historia, se endureció y dijo: no, aquí nos quedamos 1 año y medio. Imagínense, hermanos, usted o nosotros, bueno, ahora ya vivimos que decían encerrado, ¿no? Y cerraron tiendas, cerraron todo, cerraron. Pero ahora imagínense, hermano, usted encerrado en su casa 1 año y medio. 1 año y medio es lo que vivieron Israel. De veras se vivió una situación muy difícil, hambre, los muertos no los podían sacar a enterrar, ahí se descomponían, el hedor, las enfermedades, ya los alimentos ya no había. Fue un tiempo feo que vivió el pueblo de Israel. Pero Nabucodonosor no peleó, dijo: tarde o temprano se van a rendir. Y así, sí fueron escapándose unos pocos, y sí, los llevaban de esclavos a Babilonia. Pero era mucho mejor estar en Babilonia que estar en ese lugar en ese momento. Pues bien, Nabucodonosor, que era listo, era sabio, cuando entró a la ciudad de Israel, escogió de los jóvenes, de los príncipes, los más sabios y los más entendidos. Y aquí es donde entra nuestro relato. En el capítulo 1 de Daniel, habla de Daniel y de sus amigos. Y hasta el versículo 17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En el versículo 19, y el rey habló con ellos y fueron hallados entre todos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Estos 4 muchachos fueron sacados de Israel y fueron llevados como esclavos a Babilonia, pero ellos eran muy listos, eran muy inteligentes. Dios les dio sabiduría, y por eso el rey Nabucodonosor los agarró, siendo listo Nabucodonosor, y los puso en su gobierno, los puso a gobernar. Dijo: no, estos me sirven,
¿por qué los voy a matar? Y entonces los puso a gobernar. Bueno, pasamos al capítulo 2, en sus últimos versículos, dicen desde el 46. Aquí Nabucodonosor tuvo un sueño y le llamó a todos sus sabios, de todos los que él había recogido a lo largo de toda la tierra, y les dijo: ¿qué creen? Tuvo un sueño. Y todos: sí, oh rey, pues díganos el sueño y le vamos a hacer la interpretación. Pero el sueño se me olvidó. Pero como ustedes son muy sabios, ustedes son muy inteligentes, o sea, fíjense la astucia del rey Nabucodonosor. Dijo: no, si yo les digo el sueño, ellos me van a inventar cualquier cosa. Me van a decir: el sueño significa esto, el sueño significa lo otro. Y Nabucodonosor no. Dijo: a ver, si son muy sabios, ustedes son los que saben los misterios y que tienen a sus dioses que les puede revelar cualquier cosa. A ver, quiero que me digan qué soñé. Y si ustedes me dicen qué soñé, voy a saber que son capaces de decirme qué significa. Y ahora, pues exactamente, imagínense las caras de los sabios en ese tiempo, así de: nadie ha pedido eso hasta ahora, ¿cómo cree? Oh rey, con todo el respeto, no se puede. ¿Quién podría hacer eso? No pueden. Entonces, ¿para qué me sirven? Cuello a todos. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues si le decimos al rey algo que no es, pues seguro nos va a matar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde Daniel pone a sus amigos a ayunar y empiezan a orar, y Dios le revela el sueño y le revela el significado. Y Daniel se lo dice a Nabucodonosor, el sueño y el significado. Y vean qué hace Nabucodonosor. Vean, el versículo 46 del capítulo 2 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Dice el 49: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, imagínense la sabiduría, claro, y el poder de Dios que tenían estos muchachos. A tal punto que este rey Nabucodonosor, este rey que logró hacer todo un imperio, y aparte de que tenía muchas estrategias militares, posteriormente conquistó Siria, conquistó Egipto, conquistó todo. Este rey era arrogante, orgulloso, construyó mucho más que lo que pudo construir su padre. De hecho, ¿alguien ha escuchado hablar de los jardines colgantes de Babilonia? Esa es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eso lo ideó Nabucodonosor. Él era constructor, él sabía construir, a tal punto que llevó a Babilonia a construir la mejor ciudad que pudo haber existido en aquel entonces. Eso hacía Nabucodonosor. Su orgullo y su ego llegó hasta el cielo y llegó a ponerse tan arrogante, tan orgulloso, que fíjense lo que hizo en el capítulo 3. Ahora sí, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hizo una escultura, hizo una estatua. Los estudiosos creen que no era una estatua como una forma de persona, porque las medidas que aquí dicen son aproximadamente, dicen 60 codos era su altura.
¿Alguien podría más o menos imaginar cuánto eran 60 codos? Como 250 metros, más o menos. No, se pasó mucho. ¿O alguien? 6 por 4, sí, porque 40 centímetros. Eran 35. cerca de 35 metros. 40 tal vez. Eran, pero de altura. Y de ancho, dice que era de 6 codos. De más o menos 2 metros y medio o 3. O sea, más o menos de aquí un poquito más ancho acá. O sea, era como una columna. Se elevaba hasta arriba, 30 metros. 30 metros, no sé, ahorita no puedo imaginar qué tan alto era. Y la puso como en un tipo de una base para que de ahí, y de oro, para que desde cualquier punto resplandeciera. A tal punto era Nabucodonosor que quería él que todo el mundo supiera quién era él. De veras es tremendo el orgullo y el ego de este rey Nabucodonosor. Entonces imagínense este rey que construyó, que ganó, que mató, que hizo tantas cosas con un orgullo hasta el cielo. Hace una estatua, hace un monumento, hace algo enorme. Y bueno, y posteriormente les empieza a decir, llama a todos los magistrados, a todos los de su gobierno, y les dice, vengan. Y va a empezar a tocar el sonido de bocina. Bueno, vamos a leer lo que dice. Aquí dice en el versículo 5, dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Hermanos, imagínense a qué punto era el orgullo del rey Nabucodonosor. Su orgullo a tal punto que decía, cuando suene toda la música, todos los que están aquí se van a postrar y van a adorar a mi estatua. Pues él quería sentirse, no quería sentirse, ya se sentía un dios. Ya el rey Nabucodonosor quería recibir quería empezar a establecer una nueva religión, un nuevo dios. Bueno, entonces aquí viene, está el rey, está con su estatua, todos postrados. Dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, bueno, los acusan. Hermanos, estos muchachos, estos que hablan aquí, algunos judíos, ya sabemos quiénes eran. ¿Quiénes eran? Los 3 hombres. Sadrach, ya los vimos en el capítulo 3, eran Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos vienen de Israel, son judíos de creencia, ellos creen en un solo Dios. Ellos creen que solamente a Dios hay que adorar. Entonces viene este rey y quiere que se postren. Quiere que se postren. Hermanos, y aquí es algo importante. El mundo con sus tentaciones, con sus pruebas, siempre va a querer hacer que el cristiano se postre y se doblegue a otras cosas. Y a veces al cristiano, aunque a veces sí, la verdad, yo he conocido gente que conoce a Cristo y se va tras los ídolos, pero a veces no son los ídolos, a veces es el Dios distracción, las distracciones, hermano, o el Dios trabajo, por trabajo yo ya no puedo buscar a Dios, o a veces familiares, llega la familia y ya no puedo ir a buscar a Dios. Hermanos, el cristiano tiene tantas cosas que debe de tener cuidado. Debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor de este siglo anda buscando a todos los que nos decimos cristianos para que nosotros nos dobleguemos ante eso. Hace unos años todavía está
los libros de texto que se incluyeron en las primarias y en las secundarias, a fin de que todos nos podamos incluir en el nombre de la inclusión, de la igualdad. Metieron material no apto para los niños. Y gracias a Dios, muchas iglesias, muchos pastores dijeron: nosotros no lo vamos a aceptar. Hermanos, el mundo así está. Muchas veces, cuando nosotros nos decidimos, como ahorita que tenemos que estar escribiendo, muchas veces en vez de escribir, ¿qué hacemos? Ay, no, yo me voy a dormir. La pereza nos gana. Y a veces podría parecer, ¿el dormir es pecado? No, pero muchas veces cambiamos nuestra comodidad por Dios. El trabajo. No, es que yo tengo que ir a trabajar, porque si no trabajo, no como. Cuando primeramente tenemos que darle lugar a Dios y después al trabajo. Aquí estaban estos muchachos. Imagínense, el rey Nabucodonosor pone su estatua y le dice: todos inclínense, y ellos, que son judíos, no podían inclinarse ante nadie. ¿Qué iban a hacer? Y todavía lo que es peor, fíjense, y en el versículo 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En aquel tiempo el horno babilónico era como o creo que todavía son así, no los conozco en la actualidad, pero eran como parecía un huevo con una entradita de un costado donde se le echaba, digamos, la leña o carbón, no sé qué se le echara por esa ventanita, y arriba tenía pues bueno, yo supongo que este era grande, tenía un hoyote, y entonces decía: se va a ser echado por encima. Ese horno era, exactamente así era el horno que están hablando. Dice: el que no se postre y no adore a esta estatua va a ser echado en ese horno. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos, hermanos? Los que conocemos la historia diríamos: no, yo me voy a mantener en pie. Bueno, ya sabemos el fin de la historia. Pero si estuviéramos en una situación así de difícil, tenemos que adorar una imagen, o seremos echados en el horno de fuego. Muchas veces por una simple crítica, que nos dicen: ¿a poco tú ya vas a hacer un salta para atrás? Eso no fue lo que te enseñaron mis padres. Eso no. Y ya nosotros nos cohibimos y decimos: ¿a poco ya ahora sí ya eres hermanito? No, pasé por ahí cerca y me invitaron a un taco, pero no, yo no. Y el cristiano se hace así chiquito. ¿A poco ahora sí ya lees la Biblia? No, pues hay que conocer de todo, ¿verdad? En nombre del conocimiento, pues hay que también saber de qué habla. No, hermanos, no, somos cristianos. Con orgullo seguimos a un Dios poderoso. Con orgullo tenemos un Dios que cuida de nosotros y nos puso un nombre. Hoy ya no somos hijos de fulano de tal o hijos de... Si nuestros padres fueron buenos, pues qué buen nombre. Pero si fueron malos nuestros padres, hoy somos llamados hijos de Dios, hermanos. Hijos de Dios. Estos muchachos están en ese aprieto, están ahí. La estatua está allá. Los que los acusan y están diciéndoles: ellos no lo hacen. Y tú dijiste, rey, que si no lo hacen, van a ser castigados, van a ser quemados. Y ahí tenemos a los muchachos. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué dicen? Cuando Nabucodonosor, el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira, con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach
y Abed-Nego. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Al instante, o sea, rapidísimo, fueron a traer a estas personas y le dijeron: es cierto, Nabucodonosor sabía quiénes eran ellos. Nabucodonosor los conocía, eran de sus gobernantes. Y los caldeos, por envidia, los entregaron. Dijeron: ¿cómo es posible que estos judíos van a venir a gobernar en mi país? Por envidia los acusan, los llevan ante Nabucodonosor, pero Nabucodonosor los conoce, él sabe quiénes son ellos. Y fíjense, les da una oportunidad. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Les pregunta, está enojado, está molesto, pero aún así les pregunta: ¿es verdad que no lo hacen? ¿Es verdad que ahora ya van a la iglesia? ¿Es verdad que ahora sí están con los cristianos? ¿Es verdad que no suenan parecidas esas preguntas? Esas preguntas que muchas veces nos confrontan. Ay, ¿es verdad que ahora sí ya quieres cambiar? ¿Es verdad que ahora sí ya Dios te está cambiando? ¿Es verdad? Y es lo que les pregunta, ¿es verdad? Y todavía una oportunidad más. ¿Estás dispuestos que para que al oír al son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y les advierte, casi yo me imagino al rey Nabucodonosor como que diciéndole: miren, solo háganlo y ya. Tan sencillo como eso. Nada más así, como dicen, ¿no? Nada más de labios para afuera, digan: ah, sí, Dios, y ya nada más, para quedar bien. Vamos a la fiesta y nada más, medio que estás ahí, aunque no estés de buenas, y ya después te vas. Vamos a tal o cual lugar de pecado, y nada más te haces como que, nada más para hacer presencia. No, hermanos, no. Fíjense qué hicieron estos. Dice: porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. Y miren la confrontación. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cuánta gente había matado Nabucodonosor? ¿Cuánta gente había sometido el rey Nabucodonosor y su ego de él? ¿Qué Dios hay que los libre de mis manos? Pero miren, hermanos, miren estos hermanos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor: ni siquiera te vamos a contestar, ni siquiera te vamos a decir si sí o si no. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Aleluya! ¡Qué confianza de estos muchachos, hermanos! Esas respuestas deben de estar en nuestra boca. ¿Acaso no conocemos a nuestro Dios? Amén. Nuestro Dios puede librarnos de esto y más. Nuestro Dios puede librarnos de cualquier crítica, de cualquier ataque, puede librarnos de cualquier persona que no está apoyando a nuestra fe, que al contrario está tratando de pisar nuestra fe. Pero en nosotros debe de haber esa respuesta: mi Dios, en quien yo confío, puede librarme de esta aflicción que hoy estoy pasando. Quizás sea una enfermedad, y quizás podemos decir: es una enfermedad incurable. Pero aún en medio de la enfermedad, mi Dios puede estar allí. Amén. Amén. Fíjense, y todavía estos muchachos, la respuesta sigue, todavía no acaba.
Y sepas, el versículo 18, y si Dios no nos libra, No serviremos. como quiera, no nos vamos a inclinar a tu estatua. Gloria a Dios. Y si Dios no nos libra, hermano, eso debe de tenerlo en su mente y en su corazón. Que si Dios no nos libra, que si Dios no nos quita esa enfermedad, que si Dios no nos quita esa aflicción, que si Dios todavía quiere meternos al horno de fuego, aún así nosotros no vamos a doblegar nuestra cerviz ante nadie, ante ninguna situación. Amén. Ya no se oyó mucho amén. Gloria a Dios. Hermanos, debemos de tener esa confianza que Dios lo puede hacer. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? 19. Fue lleno de ira. Se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Hermanos, este rey que había conquistado, hecho todo un imperio, hoy es confrontado en su cara por 3 cristianos que le dicen, ni aún así lo vamos a hacer. Se llenó de ira. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo en el 19? Se llenó de ira y se demudó su aspecto y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Hermanos, con ese miedo, estos muchachos tuvieron que haber dicho, no, creo que va en serio. Creo que ya no está jugando este rey Nabucodonosor. Creo que ahora sí ya no es un chiste. Creo que ahora sí lo hicimos enojar. Y hermanos, ¿y no las aflicciones a veces son así? Estamos por un problema, parece pues que es sencillo y decimos, Señor, ayúdanos, sácanos de este problema. Mira, yo como quiera te quiero servir, yo quiero seguir tu camino, yo quiero amarte más, yo quiero encontrarte, quiero que tú seas mi Dios. Y el problema parece que se agrava, parece que se hace todavía más fuerte, parece que los ataques todavía son peores. Pareciera que viene así el problema. Bueno, dice el 22, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Pues hasta aquí pareciera que pues su Dios no los ayudó. Pareciera que ¿quién ganó? El rey Nabucodonosor. Dijo el rey Nabucodonosor que lo iba a hacer y lo hizo. Y así es, hermanos, nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. ¿Que queremos seguir a Dios? Vamos a Santiago 1, 2 y 4. Josué, ¿me haces favor de leerlo fuertemente? Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. 2 al capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Sabiendo que la prueba de su fe, lo que ustedes creen, lo que nosotros creemos, va a ser probado. Va a ser probado. Y si nosotros llegamos a conseguir, a ganar esa prueba, ¿qué va a producir? Paciencia. Esta prueba que estos muchachos tuvieron que pasar produjo paciencia, sabiendo que, dice el versículo 26 de Daniel 3,
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Me salté el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y al aspecto del 4 es semejante al Hijo de los dioses. Hermanos, Dios, nuestro Dios al que servimos, nos puede librar de cualquier horno de fuego ardiendo. Y hermanos, tenemos que tener en nuestra mente, y si Dios no nos libra, ¿qué? Aún así tenemos que adorar a nuestro Dios, hermanos. Aún así adoremos a nuestro Dios en medio de esa tribulación, en medio de ese problema. Miren, hermanos, ahora sí vamos, y le dice a los jóvenes: salid y venid. Y salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, hermanos. Ese es mi Dios. En ese Dios confiamos y en ese Dios creemos. Amén. Y en eso debemos tener confiado. Y ese Dios en esta mañana nos dice a todos: mío eres tú. Aleluya. No te vayas, no te alejes, no te separes de Dios. Mío eres tú. Y yo te puedo cuidar, te puedo librar de cualquier rey, de cualquier tentación, de cualquier problema, pero siempre y cuando que tú estés conmigo. Amén. Y gloria a Dios por lo que dice en el versículo 29. Él dijo Nabucodonosor, dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Cuando usted soporta la tentación, cuando usted soporta la prueba, cuando usted soporta todos esos ataques por causa de nuestra fe, y cuando Dios nos libra, sirve para que otros sepan que tenemos un Dios. Aleluya. Sepan que tenemos un Dios. Y todavía este rey Nabucodonosor no entendió. Vio una cosa, vio otra cosa, y todavía este Nabucodonosor se ensoberbeció. Todavía no aprendió que el Dios de estos muchachos era el Dios del cielo. Todavía no entendió, hermanos. Y aparentemente cuando nosotros entramos en un problema, tenemos una situación, pareciera que de veras Dios, a pesar de que ya nos ha librado muchas veces, pareciera que Dios no está con nosotros. Pero hermanos, cuando Dios nos libre, va a servir de testimonio para otros. Y ahora sí podremos ver que nuestro Dios está con nosotros. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a regresar a Isaías 43, 1 al 7. Vamos a leer. Vamos a regresar a Isaías capítulo 43, versículo 1 al 7. Lo voy a leer y escuche lo que dice este libro. Dice así: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí.
te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén, hermanos. Dios nos ha amado con un amor eterno. Dios nos ha dado todo, y Él ha querido ser nuestro Dios. Por eso, hermanos, no nos separemos de Dios. No es que Dios nos necesite, nosotros necesitamos de Dios urgentemente en cada una de nuestras necesidades y en cada una de nuestras aflicciones. Dice Dios, yo estaré contigo, aunque las aguas ya te lleguen hasta el cuello, aunque estés pasando por el horno de fuego calentado 7 veces, aún con todo. Con estos muchachos estaba uno más, que creen que puede ser un ángel, que pueda ser Cristo preencarnado. Pero hermanos, no quisiéramos que Dios estuviera con nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nos corresponde a nosotros primero venir a Dios. Nos corresponde a nosotros primero quedarnos bajo su protección. No nos salgamos de su cuidado, no queramos dejar el camino de Dios. Al contrario, si estamos en problemas, si creemos que ya no somos dignos, así vengamos al camino de Dios, y Él estará con nosotros.